del apóstol Pedro. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando a través de esta transmisión. Muchas bendiciones para todos. Y vamos a leer la palabra de Dios. Invito a ponerse en pie todos aquellos que puedan hacerlo para reverenciar la palabra. Desde el versículo número 8 hasta el versículo número 15. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 8 al 15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, bendita en sí misma, es la verdad. Ayúdanos ahora a poderla exponer claramente y fiel a la enseñanza, y así permite que todos nosotros podamos recibirla, interiorizarla, que haga rema, Señor, en nuestras vidas y que realmente podamos ser, proyectarnos en nuestras vidas con el cumplimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, aquí Pedro está enfocado y diciendo y comienza entablando dos grupos. Dice, el que tiene estas cosas y el que no tiene estas cosas. ¿A qué grupo perteneceremos? Para eso vamos a estudiar la palabra hoy, mis queridos hermanos. Él dice, porque si tenéis estas cosas o no tenéis estas cosas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que determinar, ¿qué son esas cosas? Y esas cosas las vimos el domingo pasado. Por eso nos vamos a referir al versículo 5, 6 y 7, que fue motivo de análisis, y el que no pudo verlo, lo invito a entrar en Facebook o al canal de YouTube de la Iglesia de Dios Hispana de Miami, y allí puede encontrar el mensaje previo a esta predicación. La palabra dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí estaba bien explicado todo, y por lo tanto no vamos a dar ese otro mensaje de nuevo sobre lo mismo, pero sí quería señalar de que se le está hablando a los creyentes, porque dice añadir a vuestra fe. O sea, él está hablando a la iglesia, y en esa iglesia hay dos grupos, algunos que tienen estas cosas y otros
que no se están preocupando de tener esas cosas. Y quiere resaltar la importancia de lo que es tenerlas. Virtud, mis queridos hermanos, es cumplir con el propósito con que nosotros hemos sido llamados. Decíamos en el domingo pasado, como por ejemplo cuando la tierra da sus frutos. Es excelente, ¿verdad? Está cumpliendo con el propósito. Cuando una herramienta está haciendo el trabajo correcto, está cumpliendo con su propósito, es excelente. El trabajo es mucho mejor, más rápido, etcétera. Pero también nosotros, como creyentes, debemos de tener esa virtud y esa preocupación de que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y si estamos conscientes y nos dejamos llevar de que el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y a la vez empiece a transformar nuestras vidas, pues va a provocar en nosotros estas virtudes espirituales, que como le dije el domingo pasado, cultivamos una y al cultivar una da paso a la siguiente. Es como una escalera que va subiendo y va creciendo y subiendo a una madurez espiritual. Y que también, mis queridos hermanos, les decía que ese es el éxito que Dios está esperando. Y lo vemos ahora aquí en este mensaje que vamos a ver. Ese es el éxito que le espera a los cristianos, mis queridos hermanos. Pero nosotros tenemos que también saber que solamente es posible desarrollar esa virtud cuando lo hacemos de una manera que nos rendimos a Dios. Porque en el mundo, les dije, hay personas que tienen estas características, que tienen estas virtudes. Por lo tanto, nosotros no podemos manifestar la virtud como un humano carnal que los tienen, porque ellos han sido creados también a la imagen de Dios. Y al ser creados a la imagen de Dios, Dios ha depositado en ellos también estas cosas, que algunos lo desarrollan y otros desarrollan maldad. Se oponen a desarrollarlas con un corazón malo que tienen. Pero nosotros hemos sido transformados. Dios ha puesto un nuevo corazón en nosotros, un nuevo espíritu. Hemos tenido conciencia de que éramos pecadores y que hemos sido perdonados por Cristo. Y que por lo tanto queremos agradarle. Y permitimos y estamos conscientes que necesitamos crecer en Cristo. Y dejamos de que el Espíritu Santo haga esa obra, que vimos que muchos aspectos de esto son aspectos del fruto del Espíritu Santo. Dejamos de que el Espíritu era el que empiece a formar, que cuando el Espíritu nos habla y nos guía a cómo nosotros debemos manifestarnos, tenemos que obrar con docilidad y humildad para poder alcanzar estas cualidades del carácter cristiano. Algo importante, mis queridos hermanos, que entre estos aspectos que vimos es la piedad. Y le di como concepto, miren, cuando usted quiera ser un hombre piadoso, es porque está actuando semejante a Dios. Y es así como debemos actuar. Si buscan el concepto de piedad, es una virtud que inspira por el amor a Dios. Es una tierna devoción a las cosas santas. Andar en santidad, hacer las cosas agradables al Señor. Y también se manifiesta por el amor al prójimo con actos de amor y compasión, mis queridos hermanos. Ahora bien, en la adquisición de estas virtudes, como le dije, que configuran el carácter cristiano, es importante que nosotros lo podamos obtener. Porque yo pregunto, ¿cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Señor y Salvador si no tenemos ese carácter cristiano? No podemos. Yo sé que, y les decía, y les digo, y les diré de vez en cuando, hay mucha comezón de oír y hay muchas personas que les gustan que le digan adivinaciones y que le digan van a ser rico, vas a desarrollarte, vas a prosperar y todas esas cosas. Pero la verdad es esta. ¿Qué es lo que nos va a llegar a asegurar, como está diciendo el apóstol Pedro aquí, lo que nos va a garantizar la entrada en el reino de los cielos? Son estas cosas que algunos tienen, otros no tienen. Es nada más que los separa en dos grupos.
No lo estoy separando yo, es la palabra que me está enseñando. Ahora bien, nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y nosotros tenemos que dar fruto y resultado. Ahora, ¿qué resultado podremos dar en esta tierra de los vivientes si no tenemos esas virtudes del carácter cristiano? ¿Qué resultado vamos a dar? El apóstol Pedro nos lo encarga de aclararnos en todos estos versículos. Porque si estas cosas están en vosotros, todas estas 7 virtudes espirituales, hermosas, mis queridos hermanos, abundan en nosotros, dice, que no nos dejarán estar ociosos y sin frutos. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las mismas virtudes, en la medida que nosotros lo estamos cultivando y se están manifestando en nosotros, no nos van a dejar estar tranquilos, nos van a agilizar, nos van a motivar, nos van a estar en algo, en un hacer constante en la obra de Dios y para bien, con buenos frutos, mis queridos hermanos. Naturalmente, como el creyente, ¿cómo deben ser nosotros los creyentes? Activos y fructíferos. Eso es algo que nosotros tenemos que ser. Todos, que está aquí, todos y los creyentes en el mundo debemos de ser activos en la obra de Dios. Y además, fructificar, mis queridos hermanos. El árbol que no da fruto no se ve bien, no está cumpliendo su propósito, no está haciendo nada por excelencia de servicio al Señor. Nosotros debemos, para lograr eso, ser fortificados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la medida que conocemos del Señor, el Señor Jesús, sabemos cómo Él actuaría. Y así debemos actuar nosotros. Recuerden siempre, semejante a Jesús. No semejante a los hombres, sino semejante a Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús ante esta situación? Algo que debemos de pensar antes de actuar. Y ser sincero. La verdad. Ser sincero. Jesús actuaría así. Pero yo no siento ni quiero actuar así. Pero Jesús me dice que debo actuar así. Por obediencia. El Espíritu Santo viene y te va a dar la capacidad y el poder para actuar conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, mis queridos hermanos. Entonces, aquí vemos el primer resultado de tener estas cosas, estas virtudes espirituales, que no nos va a dejar ociosos. No nos va a coger artritis espirituales. Vamos a estar en movimiento, sirviendo a nuestro Señor. Y vamos a ver que en ese servicio al Señor vamos a dar frutos espirituales agradables al Señor. Aleluya. Pero ahora viene la otra parte. Que el que no tiene estas cosas, distinto. El creyente que tiene estas cosas es efectivo y productivo. Pero el que no tiene estas cosas, Pedro usa ahora una metáfora y dice, está miope, está ciego, tiene la vista muy corta. El que tiene la vista muy corta es miope, casi a punto de ceguera, mis queridos hermanos. Es la incapacidad, desde el punto de vista espiritual, la incapacidad de entender y de poder ver con claridad y entender la verdad, mis queridos hermanos. Ver la verdad y entender la verdad. Es miope, no puede hacerlo. El cristiano realmente que no se preocupa por desarrollar estas virtudes espirituales que son las que agradan a Dios, es miope a nivel de ceguera espiritual. Así, solamente en él lo que se manifiesta son momentos de la luz de Cristo y quiere moverse porque ya ha tenido de la fe,
pero no se puede quedar en un lugar estático, tiene que crecer. Y la única manera de crecer y ser fructífero es que el Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo desarrolle en él todas estas lindas virtudes. Pedro entonces ahora cambia de metáfora. Fíjense, el ser miope espiritual lo lleva a tener arteriosclerosis espiritual. Sí, porque la arteriosclerosis, no soy médico, pero bueno, un simple concepto que puedo dar yo, dice que es un grave endurecimiento de las arterias, consecuencia de la acumulación de sustancias adiposas que perjudican la circulación sanguínea. Y si por lo tanto perjudica la circulación sanguínea, el flujo sanguíneo a la mente es menor y por lo tanto la mente empieza a divagar y se empieza a olvidar. Y es lo que Pedro está diciendo aquí, que el que no tiene estas cosas es tan miope que no puede ver la verdad, no puede obrar conforme a la verdad y se hace arteriosclerosis espiritual porque se olvida de que sus pecados fueron perdonados a un precio impagable por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, es ahí como Pedro lo está diciendo. El que no tiene estas cosas, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que tiene presente siempre, y yo sé que hay muchos cristianos en el mundo entero que dicen gracias por la salvación, pero no solamente gracias por la salvación, sino movernos a obrar conforme a la salvación que nosotros hemos recibido. Eso es no olvidarnos de la purificación que han tenido nuestros pecados, mis queridos hermanos, por medio de la sangre del Cordero. Así vemos, mis queridos hermanos, que aunque hayan creyentes que conocen la palabra de Dios, tienen en su corazón solamente un poquito de verdad. Reconocer que Jesucristo hizo, pero piensan que eso es todo. Pero yo les dije el domingo pasado, creer en Cristo es el comienzo, pero no el final. Tiene que haber crecimiento, queridos hermanos. No podemos ser de aquellos que no se preocupan por desarrollar estas cualidades espirituales en el carácter del creyente, porque es como si tuviéramos amnesia y diciendo, no le debo nada a Cristo. Le debemos a Cristo la salvación que tenemos, mis queridos hermanos. Le debemos a Cristo las bendiciones que son nuevas cada día, su misericordia para todo su pueblo, mis queridos hermanos. Debemos, que es lo que dice Pedro ahí, nos está incitando, tener en cuenta bien qué es lo que hizo Cristo por nosotros y cuál va a ser la respuesta de nosotros para con el reino y para con Cristo, mis queridos hermanos. Por lo tanto, viene el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, Pablo le está diciendo, Pedro le está diciendo a los dos grupos, el que tiene estas cosas y no tienen estas cosas, acuerden que ustedes han sido elegidos para una vocación y que tienen que procurar estar ahí firmes para que no caigan jamás. Y ese es el otro resultado. Resultado anterior, estar activo y fructífero. Y ahora el otro resultado de tener todas esas virtudes espirituales es que no voy a caer jamás. Porque el que tiene todas esas cosas no caerá jamás. Y está haciendo una exhortación a los que la tienen a mantenerse firmes y a que no la tienen que procuren, mis queridos hermanos, procurar, esforzarte, ser diligente en tener todas esas cosas y estar firme en nuestra vocación, mis queridos hermanos. Es importante señalar que no vaya a pensar que el creyente es el autor de la vocación y de la elección,
El cristianismo no es así como escoger una carrera. Yo la elegí. No, una carrera universitaria. No es así. En el sentido correcto, el cristianismo no ha sido un invento de la iglesia, ni de religiosos, ni de leyendas o historias folclóricas de los distintos países y religiones para formar el cristianismo. El cristianismo en toda su pureza es Cristo. Es Cristo. Y eso no se nos puede olvidar en la mente, y menos en estos momentos actuales en que estamos viviendo, en que quieren inventar una nueva Biblia. Ya salió uno por ahí, la inteligencia artificial, que haga una nueva Biblia, que una a todas las religiones. No, cristianismo puro es Cristo, sin añadir nada más. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario para perdón de pecados, para salvación, y resucitó al tercer día. Y es el único que viene a levantar a su iglesia. Ninguna otra religión, ni ninguna otra cosa, mis queridos hermanos, va a acontecer sino lo que está escrito en la palabra de Dios, pura y santa. No nos podemos olvidar eso, y tenemos que enseñárselo a nuestros niños, a nuestros hijos, porque llegará el tiempo en que lo van a confundir de tal manera que se van a perder. Y por lo tanto, hoy en día más que nunca tenemos la responsabilidad de transmitir las verdaderas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, empezando por todos los ministros de la iglesia y empezando y siguiendo por todos los padres de familia. Amén. Tampoco el creyente, mediante su esfuerzo, puede hacer más segura su vocación y su elección. No. El fruto que nosotros damos es producto de la elección y a la vocación en Cristo que nosotros hemos sido llamados. Esa es evidencia. El fruto que nosotros demos es la evidencia de la elección y del llamado que se nos ha hecho, mis queridos hermanos. Por eso la seguridad de haber sido llamado y elegido está en la manifestación del fruto que está dando cada creyente. Jesús mismo lo dijo ahí bien claro en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No hay otra manera. No son los engañitos, no son los saltos, no son los gritos, ni los milagros, ni los dones en los cuales creo. Nada de eso dicen si somos de Cristo o no. Por sus frutos los conoceréis. No hay de otra, mis queridos hermanos. Por lo tanto, este desarrollo, este crecimiento espiritual, no es producto de fuerzas humanas, sino es producto de la obra de generación que hace el Espíritu Santo en cada creyente. Amén. Y así, Pedro lo dice muy categóricamente. Mira, si hay virtud en ti, en tu fe, virtud que deseo de cumplir excelentemente con el propósito con que has sido llamado, y empiezas a conocer de Jesús, de Dios, y empiezas, mis queridos hermanos, a tener dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. Él dice, puesto el cuño, yo no, Pedro lo dice ahí bien claro, no vamos a caer jamás. Aleluya. Qué bendición. Entonces de eso debemos de preocuparnos. Pero también, Pedro no está hablando de la vida presente. Dice, no vas a caer aquí, vas a ser activo, vas a dar fruto, no vas a caer jamás, vas a tener una vista muy buena espiritual, pero no, esto no es, la importancia de esas cosas no terminan aquí, sino dice Pedro ahora un planteamiento escatológico, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya.
Yo pregunto, ¿es importante o no es importante? No le estoy diciendo yo, es lo que yo estoy aprendiendo de la carta de Pedro. Que es importantísimo desarrollar estas cualidades espirituales del carácter cristiano, porque no me va a hacer más, me va a permitir ser activo, tener frutos, mis queridos hermanos, estar firme en la elección que Jesús hizo de mí, en la vocación de mi vida cristiana. Me va a mantener firme, no voy a caer, y eso me va a dar amplia y generosa entrada en el reino eterno de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. Así que Pedro nos dice una amplia entrada en el reino de Jesucristo, que gozaremos los verdaderos hijos de Dios. Amén. Todos los que han cultivado la piedad aquí en la tierra. Y recuerden que cuando digo piedad, semejante a Dios. Semejante a Dios. Hemos obrado, nos hemos comportado, nos hemos manifestado semejante a Dios. Por eso la importancia de conocer cada día más de Dios. Y fíjense que si esto es importantísimo, que dice el versículo 12, por esto, por todas estas cosas, es tan importante que yo no voy a dejar de recordarlo siempre, estas cosas. Aunque las sepáis. Fíjense, Pedro sabe que las saben. Y las saben porque ya Pedro y los otros apóstoles se han encargado de habérsela enseñado anteriormente. Pero ahora, él le dice, aunque la sepa, yo te la voy a recordar. Y al final dice, y también voy a procurar con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjense si es importante. Esto que estamos analizando hoy no es juego, mis queridos hermanos. Nos está dando garantía de no caer jamás y de tener amplia entrada en el reino de los cielos eternos. Aunque estéis confirmados en la verdad presente. Ya Pedro se había encargado. Y a veces yo, entonces, cuando yo estaba estudiando esto y ahí delante del Señor, yo decía, Señor, y los que se ponen a veces bravos con los pastores cuando los pastores predican sobre un punto y siguen predicando y vuelven a predicar sobre un punto y se molestan. Yo siempre digo, cuando la palabra de Dios nos pica, nos molesta, es porque necesitamos ser sanados en esa área. Que lo menos que podemos hacer es ponernos bravos, ni con el predicador y mucho menos con la palabra de Dios, sino ser humilde y trabajar en esas áreas que nos están haciendo daño y están permitiendo o pueden correr a permitir a que caigamos y a que no tengamos entrada en el reino de los cielos. Por esto yo no dejaré de recordarlo, todas estas cosas. Así como Pedro, los pastores deberíamos también de estar dispuestos en recordar toda la palabra de Dios. No opiniones personales. Palabra de Dios. En la iglesia debe enseñarse Biblia. Biblia. Algunos pocos se la han olvidado. Pero hay que enseñar Biblia, palabra de Dios. Porque hay que llegar al conocimiento de Jesucristo para poder actuar y ser semejante a Él. Actuar, hablar, comportarnos y obrar conforme a la voluntad de Dios. No hay de otra, mis queridos hermanos. Así que yo lo que les pido, si algún día yo vuelvo a hablar sobre algún tema que a alguien le pueda molestar, no se ponga bravo conmigo. Porque es responsabilidad como la tenía Pedro, que lo reconocía. Allí lo dice, pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, despertarlo con amonestación.
despertarlos. Ahí la palabra en griego quiere decir sacudirlos. Así como a veces algunos padres cogen niños y le dicen, oye, te estoy hablando, atiéndeme. Y así es como Pedro dice, los quiero despertar, se están durmiendo y no quiero que le acontezca lo malo. Ese es el corazón de un pastor. Ese es el corazón del apóstol que estaba cumpliendo con el llamado que le hizo Cristo cuando se recuerdan ahí en el libro de Juan, cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. Le dijo, apacienta a mis ovejas. Es despertar con amonestación, es predicar una palabra de Dios que pueda en un momento determinado molestarnos. Es amor. El Padre es el que corrige por amor a los hijos. Me corrige el primero, el que prepara la palabra. El primero al que corrige es al que está dando la palabra. La palabra de Dios trabaja con todos. Una área en uno, otra área en otros. Pero es necesario, es necesario. Por eso también recordamos, mis queridos hermanos, cuando llega Navidad y predicamos sobre Navidad y predicamos sobre el nacimiento virginal y predicamos de todas esas cosas maravillosas que ocurrieron durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno recordarla porque el mundo no la quiere recordar. La sociedad no se encarga de recordárselas. El diablo no quiere que sepas que Jesús es el Hijo de Dios. El diablo no quiere que las personas sepan y entiendan de que solamente hay salvación en Cristo. Y tenemos que hablarla y recordarla y volverla a decir. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Miren qué preocupación. Así que prepárense, mientras más viejo me ponga, que más cerca esté de Cristo, más le voy a estar recordando todas estas cosas. Así que no se cansen. Porque ¿saben qué? Ahí en el libro de Hebreos dice que los pastores, todos, vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos enseñado, por cada uno de ustedes. Si lo hemos llevado por el camino correcto o lo hemos desviado del camino correcto. Vamos a pagar bien caro todo el que hace uso de la palabra de Dios. Y de eso hay que estar consciente. Pedro estaba consciente. Y Pedro le dice allí, yo también procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él sabía que antes de partir, no se sabía cómo, cuándo, cuán rápido iba a ser, pero él quería dejar un legado. Es el motivo de esta carta, que sirvió para aquella época y ella sirve para siempre, mis queridos hermanos, porque es una palabra inspirada en el poder del Espíritu Santo. Él se recordaba de que Pedro le dijo, llegará el momento de que te llevarán a donde no quieras ir, te tomarán de la mano. Y dijo esto sabiendo de la muerte que iba a ser. Y Pedro sabía, quizás por revelación del propio Dios, que ya estaba próximo a partir. Y próximo a partir, próximo a cuando un hijo se va, por ejemplo, ahora que hemos tenido los marines nuestros que se han ido, los que se han ido a estudiar a las universidades, los padres, ya ahí a punto de partir, le dice, oye, acuérdate que te he dicho que tú tienes que hacer esto, no te vayas a meter en problemas. No. Así, ¿verdad? Para que vaya bien. Ese es el carácter de este Pedro, de este apóstol, de este pastor. Y ese es el sentir que tienen que tener los pastores en el último momento, mis queridos hermanos. Y en todo momento, de hablar bien y hablar para bien. Porque si no, se perjudican ustedes, pero también el que dice lo incorrecto se perjudica, mis queridos hermanos. Ya Pedro no era el inestable pescador Galileo, ni el impaciente discípulo, ni el cobarde que negó 3 veces a Jesucristo. Ahora está firme, cumpliendo la comisión, lo que de Jesús le había encomendado. Apacienta mis ovejas. Y el apacentar las ovejas es
alabarte cuando estás haciendo bien las cosas, pero también amonestarte con amor cuando las cosas no se están haciendo bien, mis queridos hermanos. Fíjense que Él lo dice y lo tengo por justo, lo tengo por correcto. Sé delante de Dios que es lo bueno, mis queridos hermanos. Otra vez en el versículo ahí, Pablo es como el apóstol dice, con diligencia, yo mismo me voy a encargar diligentemente de que quede esto. Y esa carta llegó a formar parte de este hermoso libro, el libro de la vida, que es la Biblia. Hubo un pastor, Juan Flavel, que vivió en el año 1630 a 1691, 61 años nada más vivió. Inclusive perdió hasta su esposa y todo. Y fue perseguido también por enseñar correctamente la palabra de Dios. Eso siempre ha existido a lo largo de la historia. Y dijo, la Biblia es un libro que nos enseña la mejor manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña también la manera más noble de sufrir. La manera más noble de sufrir. Y la Biblia nos enseña la manera más confortable de morir. Wow. Ahí está la vida. En la palabra de Dios, mis queridos hermanos. La Biblia es un recurso sin par. No podemos dejarla. La Biblia es la medicina para el alma, para el espíritu. A veces ustedes, recuerdo cuando el COVID y se empezaron a escasear la medicina y alguien podía conseguir el antibiótico para el COVID, si lo tenía guardado, se sentía seguro. La Biblia ofrece más seguridad en lo que nos enseña. Nos enseña la mejor manera de vivir. Y aunque la vida va a traer sufrimiento, la mejor manera de poder soportar esos sufrimientos. Y la Biblia es la única que nos va a preparar bien para llegar a la presencia de Dios, terminar este cuerpo y llegar. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, es como una medicina puesta en el botiquín de la casa. Está ahí, pero si no la usas y estás enfermo, de nada vale. La palabra de Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Y si a nuestra fe le añadimos virtud, vamos a no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y nos pondremos, nos enfocaremos a dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, guiándonos a toda verdad y formando en nosotros el carácter de Cristo para cada día actuar semejante a Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.